Hola, mis estimados alumnos. En la clase anterior, aquí fue donde nos quedamos. Voy a borrar desde aquí para que recuerden o para retomar cómo sacamos las marcas, cómo sacamos los límites y los valores correspondientes. Bien. El límite inferior, ¿cómo se determina? Simplemente es tomar el valor mínimo que ya saqué aquí, el valor más pequeño, y le doy Enter. El límite superior se determina con el límite inferior más el tamaño del intervalo. Ya dijimos, o amplitud del intervalo. Y le damos clic. Nada más que aquí podemos decir que el tamaño del intervalo es un valor fijo. Y lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer es fijarlo. Ponemos un signo de pesos antes y un signo de pesos después para poder determinar el número de intervalo. Después ya desde aquí podemos arrastrar y se nos determinará el valor. Pero aquí tenemos que determinar el valor inferior, el límite inferior, y esto simplemente es retomando el límite superior anterior. Aquí cabe aclarar que tenemos que tomar en cuenta que de los valores, en cada categoría vamos a considerar que es cerrado en el límite inferior, pero abierto en el límite superior. ¿Qué significa eso? Que los valores del límite inferior están incluidos en la categoría, no así los valores del límite superior. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos 0.83 y abajo también tenemos 0.83. Entonces, este valor de 0.83, ¿dónde lo pongo? ¿Arriba o abajo? Es a eso a lo que me refiero. Si les digo que no está contenido en esta categoría, sino que en la siguiente, entonces quedaría aquí. Porque en el límite superior no está contenido en la categoría, pero en el límite inferior sí está contenido en la categoría. Ahora pasamos a determinar las marcas de clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente sumamos el límite inferior con el límite superior y esto lo vamos a dividir entre 2. Lo cerramos en paréntesis. No olviden utilizar sus paréntesis para que no se confundan. Aquí recuerden cómo es entre 2 que vamos a dividir y vamos a dividir con un número fijo. Lo que podemos hacer es también fijarlo. Y aquí ya tenemos nuestras marcas de clase. ¿Qué es lo que sigue? Aquí lo que sigue es determinar la frecuencia. Ya contamos y ya pintamos de colores de acuerdo a la categoría en la que quedan incluidos los valores. Entonces simplemente vamos a poner de los de 0.76 a 0.83, ¿cuántos valores hay? Porque es cuestión de tiempo, los voy a poner, ya que ya lo habíamos determinado. 9, 19, 13, 13, 5, 10 y 1. Muy bien. Ahora, vamos a sacar la media. Recuerden que la fórmula de la media es esta. La media es igual a la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase entre la sumatoria de la frecuencia. ¿Qué significa esto? Que primero necesitamos esto de aquí, que es el producto de la frecuencia por la marca de clase. Y después lo vamos a sumar. Entonces, vamos a hacer la frecuencia por la marca de clase. Simplemente decimos Shift es igual a esto,
por por la frecuencia, y esto es igual a, lo que hacemos ahora es simplemente arrastrar. Aquí tenemos que la frecuencia de datos son 70 y el producto de la frecuencia por la marca de clase es 66.85. Entonces, para determinar la media, lo que vamos a hacer es esta sumatoria entre el total de datos, y esto me dice que es igual a ver, lo voy a colorear, 0.955. Así es como determinamos la media. Ahora, vamos a determinar la mediana. La fórmula para mediana nos dice que la mediana es igual al límite inferior más n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, le pongo -1 porque es anterior, entre la frecuencia de la mediana por el tamaño del intervalo. Esta I es la amplitud o el tamaño del intervalo. Bien, entonces necesitamos nuestra frecuencia acumulada. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? Simplemente el primer valor pasa igual. En este caso, el primer valor es 9. Después, lo que vamos a hacer es que a este 9 le vamos a sumar la frecuencia que sigue y me va a dar 28. Y así sucesivamente vamos a determinar la frecuencia acumulada. Para verificar, tenemos que ver que el último valor sea igual al total de datos. Bien, ya que tenemos la frecuencia acumulada, vamos a determinar la posición de la mediana. La posición de la mediana se determina con n entre 2. N entre 2 cuando es par, pero cuando es impar es n más 1 entre 2, porque los datos o las categorías se dividen exactamente a la mitad. Entonces, en este caso, n entre 2, podemos decir que es igual a 70, que es el total de datos, entre 2. Y el resultado es 35. Este 35 que nos dio nos indica la posición, en qué lugar se encuentra la mediana. Y nos dice que se encuentra entre los datos 35. Vamos a revisar en la frecuencia acumulada dónde queda contenida la mediana. La mediana, aquí están los primeros 9 datos. Aquí no está contenido 35, por supuesto. En el que sigue están los primeros 28 datos. Tampoco está contenido el 35. Aquí están los primeros 41 datos. Eso significa que aquí sí está contenido el 35. Y lo que vamos a hacer es pintar o marcar cuál es la clase con la que vamos a trabajar. Vamos a ponerlo de un color diferente. Vamos a ponerlo de este. Muy bien. Ya que tenemos entonces cuál es la clase mediana, podemos sustituir los datos. Nos dice límite inferior de la clase mediana. ¿Cuál es el límite inferior? Aquí podemos ver que es 0.99. Entonces, la mediana es igual al límite inferior, que es 0.90, más, abrimos paréntesis,
n entre 2, que es esto, pero podemos tomar el valor que ya tenemos aquí de n entre 2, que ya sacamos, es n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia acumulada. Aquí está la frecuencia acumulada y la anterior es 28, menos la frecuencia acumulada anterior. Esto entre esto lo vamos a dividir entre la frecuencia de la mediana. La frecuencia, no la frecuencia acumulada, la frecuencia nada más que corresponde es 13. ¿Sí? Y todo esto lo vamos a multiplicar. Hay que tener cuidado con los paréntesis. Esto lo vamos a multiplicar por el tamaño del intervalo, que el tamaño de la amplitud de intervalo es 0.7. Aquí. Entonces, lo vamos a multiplicar por el tamaño del intervalo. Y cerramos. Ok. Ok. Por el tamaño del intervalo y nos da que es 0.93 y mucho más. Nada más vamos a dejarlo en 0 hasta décimas, centésimas, milésimas. Vamos a quitarles los decimales. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dejarlo en centésimas. Vemos que 0.94 es la mediana y 0.95 es la media. Fíjense que son valores cercanos. Hasta aquí lo voy a dejar y en la siguiente clase les comento cómo se saca la moda. Eso es todo. Ay, pasen mucho y les deseo mucho éxito.